Una vez más, ya estamos dispuestos a estudiar la maravillosa palabra de Dios en sabiduría para el corazón. Hoy vamos a ver el mensaje denominado Máscara, en Primera de Reyes capítulo 13. Antes de comenzar recuerdo haber hecho un viaje en uno de mis años en la Universidad Cristiana con el grupo de canto. Viajamos por aproximadamente 30 estados. Fue bastante educativo mientras cantamos en 200 iglesias y escuelas. Finalmente hicimos todo nuestro recorrido desde la costa este hasta la costa oeste. Mientras estábamos ahí, decidimos visitar uno de los estudios cinematográficos más grandes de Hollywood. Si conocieras algo sobre mi universidad cristiana, sabrías por qué no pedimos permiso. Fuimos en tour a uno de los estudios. El tour se parecía a uno de Disney, con exhibiciones, shows de acrobacias, trucos de animales y un vistazo entre bastidores de cómo son hechas las películas. Nunca olvidaré cómo fue mi boca que quedó entreabierta por el shock. No fue porque estaba emocionado y asombrado, sino por la forma en que tan inteligentemente han engañado al público, la manera en que han hecho que algo inanimado cobre vida. Esto me comprometerá, pero mostraron cómo el hombre de $6 millones saltó desde el suelo hacia la cima de un edificio. A pesar de que aquel actor era de alguna manera malo, parecía como si realmente hubiese saltado. Nos llevaron a las aguas donde se filmó la mayor parte de la película Tiburón, ¿se acuerdan? El tiburón era simplemente una enorme cabeza de tiburón hecha de varios materiales y luego pintada con pintura resistente al agua. Nunca olvidaré caminar por una calle pequeña y ver la casa de Déjenlo al Castor. Tal vez te acuerdes de la cerca delantera y de la gran casa. Esa casa y las que estaban al lado no eran más que trozos de madera terciada clavadas entre sí, sostenidas y pintadas como si fueran los frentes de las casas. Cuando miras detrás de ellas, sin embargo, no ves más que tirantes de madera sosteniendo la fachada. Todo parece tan real, pero en realidad todo te lo hacen creer. Abordaremos 1 o 2 capítulos de Primera de Reyes que me recuerdan un poco a Hollywood. No hay cámaras o soportes, pero hay algunos actores bastante buenos. Se merecen hasta un premio Oscar por la manera en que actuaron su papel, por la manera en que nos engañaron a todos. Todos excepto uno. Nunca engañaron a nadie por encima de los ojos de Dios. Y Dios, como quien dice, estaba rodando la película. De esta manera, siglos después, podemos verlo por nosotros mismos. Aún nos deja ver algunas cosas que pasaron entre bastidores. Primera de Reyes, capítulo 13, es un drama sobre 2 profetas y un rey. Los actores que acompañaban incluían a un hijo que estaba muy enfermo, algunos profetas jóvenes, una multitud de personas y aún un asno. Si alguna vez has leído Primera de Reyes capítulo 13 como si fueran eventos separados, entonces te has perdido toda la trama, el tema y la moraleja. Necesitas verlo todo en una película completa, simplemente como una escena conectada con la otra. Vamos a ver la escena número 1. Un rey que simula adorar a Dios. La primera escena muestra a un rey que está simulando adorar a Dios. Comencemos leyendo en el capítulo 13, mientras se abre la escena. Leamos desde los versículos 1 al 3. Dice así la Biblia: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquél clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti queman huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará.
Déjame presentarte esta escena. El rey Jeroboam fue el creador de esa religión hecha por el hombre que hemos estudiado en nuestra última exposición. Está inaugurando su altar en Betel. Parece estar imitando a su antecesor Salomón, quien dedicó el templo en Jerusalén. Como Salomón, eligió la fiesta de los tabernáculos para esta ceremonia, a pesar de que alteró osadamente la fecha de la fiesta, de manera que ocurrió un mes después. Imagina la multitud de personas llegando de todas partes alrededor de este nuevo reinado del norte de Israel, con sus 10 tribus. Imagina todos esos sacerdotes honrados, recientemente elegidos, el espléndido santuario que construyó Jeroboam, las vestiduras y la ceremonia relacionada para este gran día de sacrificio. Luego, imagina a este nuevo y orgulloso rey, cabeza de la nación, vestido en sus más bellas ropas reales, subiendo los escalones de ese altar macizo, a fin de quemar incienso ante los dioses. En ese momento, la Biblia nos cuenta en el primer versículo que justo cuando Jeroboam estaba parado en el altar, quizás con sus manos extendidas para arrojar el incienso polvoriento a las llamas, mientras la multitud habría sido aquietada por la expectativa y la anticipación de este imponente acto sacrificial, un hombre desconocido e innombrable grita las palabras que acabamos de leer. Se lo refiere simplemente como un hombre de Dios. En realidad, está gritando: «Jeroboam, tú ahí arriba, tu altar es una vergüenza, tu religión, con todas sus apariencias externas, sus servicios sacerdotales y sus santuarios, es una religión falsa, y tú te estás enmascarando como un hombre de Dios para ejecutar un sacrificio así. Pero Dios sabe que eres un hipócrita, y ese altar fingido se abrirá en solo unos momentos para probar que mis palabras provienen del único Dios de Israel, y para probar, Jeroboam, que te estás enmascarando como un sumo sacerdote». ¿Puedes imaginar ese momento? Tremendo. Continúa con el versículo 4. Dice así la Biblia: «Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: ¡Prendedle!». Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Las palabras hebreas son difíciles de traducir en este contexto. Cualquiera sea la cosa que haya sucedido, el brazo de Jeroboam se congeló o se puso rígido, como dice en el versículo 4b, y no la pudo enderezar. Imagina esa escena. Este versículo también indica que la misma mano que Jeroboam estaba usando hacia el altar era la mano con la cual señaló al profeta de Dios. Ahora, el rey es incapaz de controlar su mano. Está congelada en medio del aire delante de toda la gente. Este frustrado y probablemente atemorizado rey está tratando de bajar su mano, de moverla, de doblarla o de hacer cualquier cosa. Luego, hay más en esta escena, en el versículo 5. Dice la palabra: «Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová». Antes de que los soldados pudieran moverse para arrestar a este hombre de Dios, el altar comenzó a retumbar y se quebró. Dios estaba proveyendo de efectos especiales y no había trucos de cámaras en esto. Ese magnífico altar y el orgulloso rey vestidos con sus ropas de ceremonia son mostrados como impotentes. Ahora, Jeroboam cambió su tono de voz. Continuemos con el versículo 6a. «Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada». Una clave de la perspicacia de Jeroboam se encuentra en el uso de la palabra tú. ¿Notaste esa palabra? Mira otra vez: «Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí».
Entonces, frente a todos, el versículo 6 nos dice, y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Vamos a detenernos por un momento. Vamos a ponernos en las sandalias reales de Jeroboam e imagina que todo esto te acaba de suceder a ti. Has sido rebelde contra Dios, has formado una falsa religión. Eres el jefe de tu mundo y no respondes ante nadie. Luego, Dios realmente llama tu atención. Tu mano es desfigurada y cuando ruegas para que se sane, se sana. En ese momento, la realidad sobre tu falsa religión colapsa a tu alrededor. El altar donde has estado adorando se hace añicos contra el suelo. De repente, ves tu vida como en realidad lo es, nada más que pasos sostenidos y disfraces, y es totalmente una máscara. ¿Qué harías luego?, te preguntaría. Saltemos a los versículos 33 y 34 y leamos la reacción de Jeroboam. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos, de entre el pueblo, y a quienes quería los consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Ahora, de vuelta entre nosotros. ¿Puedo hacer una pregunta cuya respuesta solo tú la sabes? ¿Está Dios tratando de llamarte la atención? Algunos de ustedes han tenido una parada en el hospital. Tal vez algunos de ustedes han rozado la muerte. Otros de ustedes han atravesado por terremotos y mientras Dios te llevó a través de eso, sabías que Él quería llamarte la atención. ¿Cómo se leerá el versículo 33 de tu biografía? Con todo esto, ¿arrepentido? ¿Obedecido, confiado, creído? El versículo 33 para Jeroboam se lee, y lo agrandaré un poco. Con todo esto Jeroboam regresó a sus viejos caminos, indiferente e inalterado. Ahora bien, la reacción inicial de Jeroboam fue salvar su apariencia, quizás manipulando la lealtad de este hombre de Dios. Jeroboam tratará de comprar la lealtad de este hombre. Mira los versículos 7 y 8. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Si quisieras saber cómo rechazar una invitación de alguien para ir a su casa a comer, esta no es precisamente la manera de hacerlo. En realidad, hay un gran asunto implicado aquí. El hombre de Dios no se va a hermandar con un rey idólatra. ¿Por qué? Mira los versículos 9 y 10. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Pero, continuando adelante, vimos la escena número 1, un rey que simula adorar a Dios. Ahora comienza la segunda escena. Al principio no entendí por qué esta escena estaba incluida en el texto. Este hombre de Dios será engañado por un profeta que mucho tiempo atrás había comprometido su rol y su posición. Este valiente profeta que se paró ante Jeroboam pronto morirá por el ataque de un león como un acto del juicio de Dios. Parece cruel, hasta que lo entendí como otra escena del mismo drama. Comencemos leyendo el versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Ahora, vamos a parar un momento.
Este versículo nos dice mucho sobre este viejo profeta. Primero, ignoró su posición como un verdadero profeta. Escuche bien, ignoró su posición como un verdadero profeta. El texto nos dice que él era un profeta. Más tarde, hablaría por Dios. También se lo refiere como viejo, entonces indudablemente el hombre había vivido y ministrado antes de la apostasía de Jeroboam, antes de la división del reino, antes de que la falsa religión fuera incitada por Jeroboam. Aún así, según este versículo, encontramos que había escogido vivir en Betel, el mismo pueblo donde se encontraba este gran altar falso, y su voz era totalmente inaudible, no se escuchaba. Pero no solo este profeta ignoró su posición como un verdadero profeta, sino que también descuidó su rol de padre piadoso. El versículo 11 nos informa que su hijo estaba en la dedicación del altar, cuando nos dice que él había observado al varón de Dios hablando contra el rey. La pregunta es, ¿dónde estabas vos, papá? ¿Dónde estabas? Deberías haber visto al varón de Dios hablar con las señales del poder de Dios. Y más importante, ¿por qué no le has hablado tú al rey? ¿Dónde se encuentran hoy los hombres que ganan el respeto de sus hijos siendo la voz de la rectitud en sus hogares y en sus mundos? Nos podemos preguntar. Podrás decir, bueno, Steven, era un viejo profeta, quizás no se podía mover fácilmente o tal vez estaba postrado en cama. Déjame mostrarte cuán lento e incapacitado estaba. Mira los versículos 12 y 13. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Estos versículos no nos retratan una imagen de un hombre viejo que casi no se podía mover. No, nada que ver. He montado caballos, y si los caballos son como los automóviles, entonces los asnos son carretillas. Se quedan absortos y son tercos. Necesitas una mano fuerte para poder manejarlos. Este viejo profeta, antes de que te des cuenta, ya estaba allí sobre el asno y orientado. Finalmente, descuidó la verdadera revelación de Dios e inventó la propia. Estamos viendo, a través de estos pasajes, algunas cosas que este profeta viejo hizo. Ignoró su posición como un verdadero profeta de Dios, descuidó su rol de padre piadoso y descuidó la verdadera revelación de Dios. Observa los versículos 14 al 17. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Repite las mismas palabras que le dijo a Jeroboam, como si dijera, Dios lo dijo, lo obedeceré y punto. Fue esa obediencia a la palabra de Dios que mantuvo a este varón de Dios fiel. Sería precisamente eso lo que ahora Satanás giraría en una trampa potencial. Miremos los versículos 18 y 19. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Este pasaje nos sirve como una advertencia. Evitaríamos y descuidaríamos el consejo de otros cuando nos generan directamente un conflicto con lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. Sería descuido aún cuando proviniera de un profeta de cabello gris quien ostentara dignidad y reverencia en su forma de andar y de hablar.
Satanás es llamado el ángel de luz. El libro de Beth Hades, Abrazada por la Luz, es simplemente un libro más que fue escrito para enseñar un evangelio distinto de aquel que nos enseña la palabra de Dios. Supuestamente, ella tuvo una experiencia cercana con la muerte, donde, entre otras cosas, ella fue abrazada por la luz. Esa luz era, supuestamente, Jesús mismo, que le enseñó, entre otras cosas, que todos los caminos conducen al cielo, que todos seremos tornados divinos, que todas las religiones agradan a Dios. Su libro está siendo leído y citado por la comunidad religiosa y por los cristianos. Recientemente leí gran parte del libro titulado Abrazado por la Luz y por la Biblia. Provee una respuesta para mis visiones bajo la luz de las Escrituras. Es una exposición que revela básicamente la manera en que ella ha reempaquetado la doctrina tradicional de los mormones dentro de una terminología de la nueva era. Piensa por un momento. ¿Cómo reaccionarías si un ángel viniera a tu habitación cerca de las 2 de la madrugada? ¿Estás pensando? Estás profundamente dormido y de pronto tu habitación se llena de luz. Estás abrumado con sentimientos de amor y de aceptación. La luz es deslumbrante, hermosa y tibia. Luego el ángel, con una increíble voz que provoca tus lágrimas, te explica que el mundo, a pesar de estar dividido en muchas religiones, es completamente aceptado por Dios. Él permitirá que todas las personas disfruten de un estado divino algún día. Todos disfrutarán de su propio paraíso. Nadie será juzgado por Dios el Padre. Todos son aceptados y amados. Pierdes toda noción del tiempo. Parece solo unos instantes antes de que el ángel desapareciera. Sin embargo, miras el reloj y te das cuenta que son casi las 4 de la madrugada. Durante 2 horas has estado hipnotizado por este increíble visitante. Luego, de repente se va. Te pregunto, ¿qué harías? A las 4 de la madrugada llamar a tu pastor no sería una de las respuestas. Puedes llamarme, dicho sea de paso, pero esa no es realmente la respuesta. Todo lo que el ángel te dijo se parece a la Biblia, aunque contradice algunos temas bíblicos como el pecado y la redención, el cielo y el infierno, la fe solamente en Cristo, etc. Veamos lo que dice la Biblia. Vayamos a Gálatas capítulo 1 y leamos los versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En otras palabras, la gente está usando la misma terminología, están hablando de las mismas cosas, excepto que lo están torciendo y cambiando y reescribiendo. Observa el versículo 8 de Gálatas capítulo 1. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¡Anatema! Dicho de otro modo, dile que se vaya al infierno por adelantado. El ángel que entregó el mensaje era del infierno, a pesar de que parecía del cielo. El predicador que predica otro evangelio, Pablo escribió, se va al infierno. A pesar de que sea un clérigo, Pablo quiere asegurarse de que el lector entienda y lo repite en el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Piensas que Pablo no sabía cómo sonaba esto? ¿Piensas que Pablo no sabía la división que estaba creando entre la verdad teológica y el error teológico? ¿Piensas que no entendió qué iba a suceder y que se iba a hacerse enemigos? Mira el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, Pablo está admitiendo que estas eran palabras difíciles de escribir. Les recuerda a los creyentes gálatas, sin embargo, que no está escribiendo para agradarlos a ellos, está escribiendo para protegerlos.
Pablo está escribiendo para proteger a los creyentes de caer en la trampa en que este hombre fiel cayó. Volvamos por favor a Primera de Reyes capítulo 13. Miremos desde el versículo 20 al 25. Dice así la palabra de Dios: y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescripto, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Aquí vemos un varón de Dios que desobedeció a Dios. Ahora, a fin de entender la lección objetiva que la desobediencia de este hombre le enseñará a la nación, permitámonos hacer unas preguntas que todos probablemente se hacían ese día. ¿Quién es este hombre? La primera pregunta es: ¿quién es este hombre? La respuesta pronto sería que este hombre es el profeta de Dios que profetizó sin tapujos ante el rey Jeroboam. Ahora, como el león permanecía como un centinela sobre el cuerpo, sin lastimar el cuerpo ni el asno, y el asno no se escapó, Dios debe estar detrás de esto. La segunda pregunta. Nos preguntamos: ¿quién es este hombre? La segunda pregunta entonces sería: ¿qué hizo este hombre de Dios entre la mañana y la noche para traer semejante juicio de muerte de parte de Dios? La respuesta pronto sería provista por el viejo profeta que vino a enterrarlo, que el hombre desobedeció los mandatos de Dios. Luego, entonces pensarían: si él desobedeció a Dios y Dios lo mató, y nosotros estamos desobedeciendo a Dios con nuestra idolatría, no tenemos esperanzas de vida, moriremos también. Pero quiero que nos preguntemos no solo quién es este hombre, qué hizo este varón, sino la tercera pregunta, y esta tiene el impacto, sería: ¿qué causaría que este varón de Dios desobedeciera el mandato de Dios? La respuesta es que fue engañado por un falso profeta, con visiones falsas y una falsa espiritualidad, un farsante que estaba enmascarado como profeta. Uno de mis comentaristas amigo, que escribió cerca de 200 años atrás, lo dijo de esta manera: por lo tanto, los hombres de Betel y los extranjeros alrededor de ellos, y miles de extranjeros que estarían presentes en Betel en este tiempo especial de sacrificio ante este nuevo altar, entenderían que este varón de Dios, aunque fuera un profeta, había pagado la consecuencia de la desobediencia con su vida. Percibirían que su nuevo maestro, que había aparecido entre ellos en presencia de su nuevo rey, también había presumido de revocar la ley del Todopoderoso. Jeroboam estaba actuando el papel de sacerdote, haciendo sacrificios a un nuevo Dios, engañando a las personas con una nueva adoración. La gente entendería que, como Dios no ha escatimado a su propio mensajero, tampoco escatimaría de ellos. Ahora, en la vida de los creyentes del Nuevo Testamento no hay reyes con becerros de oro ni grandes altares, pero hay engañadores. ¿Sabías que el Nuevo Testamento le advierte al creyente en varias oportunidades que esté alerta? El verbo griego estar alerta aparece en algunos contextos interesantes. Miremos algunas de las maneras de evitar la trampa en que este varón de Dios cayó, junto con otros potenciales peligros latentes. Solo tenemos tiempo para apuntalar uno o dos desafíos mientras leemos algunos versículos.
En 1 Corintios capítulo 16 versículo 13a se nos dice: velad, estad firmes en la fe. El contexto de los versículos previos a este revela que estos creyentes tienen una puerta abierta para el servicio efectivo. El desafío número 1 es estar alerta del ministerio emergente y de su potencial. Howard Hendricks, del cual habrán escuchado y el cual fue uno de mis profesores en el seminario, dijo una vez: en cada generación la Iglesia de Jesucristo ha perdido en algún momento el rumbo. ¿Sabes en dónde se está perdiendo el rumbo hoy? ¿Qué ministerio potencial está siendo pasado por alto y omitido debido a que los creyentes dormidos no están alerta? En nuestra iglesia hay un potencial actual en el área del ministerio deportivo. Mantente alerta por el ministerio potencial. Ahora, miremos en Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El desafío número 2 es estar alerta a la oración y a sus prioridades. La comunicación para la dirección espiritual fuera de los límites de la oración, de la escritura y del consejo piadoso están estrictamente prohibidos. Lo vuelvo a repetir. La comunicación para la dirección espiritual fuera de los límites de la oración, de la escritura y del consejo piadoso están estrictamente prohibidos. No caben dudas de que se hace mucho énfasis a la oración en las Escrituras. Esa es la conexión. ¿Sabías que el espiritismo está en línea? El foro de la nueva era en CompuServe ha atraído a 45.000 participantes de todo el mundo. La red de 3 años incluye información sobre astrología, cartas del tarot, misticismo, conferencias electrónicas y una biblioteca. Un creciente número de servicios en línea complace a buscadores espirituales. Los usuarios dicen que las disertaciones han cambiado sus vidas. Estaba en el almacén anoche. Fue una corrida rápida al negocio para buscar algunas cosas necesarias, como leche para el bebé, una docena de rosquillas, como recompensa para mí. Mientras estaba parado en la cola para pagar, leí los titulares de todas las revistas. El titular de la revista Vida de este mes atrapó mis ojos. En mayúsculas, a lo largo de la tapa de la revista, estaba la palabra sueños. El subtítulo decía: detecte la enfermedad antes que puedan hacerlo los médicos. Sobrepóngase a la depresión. Abra los misterios de la mente. Mi mente no tiene misterios. Lo que necesito es una rosquilla glaciada rápida. Todo parecería funcionar después de esto. El extenso artículo exponía básicamente la vieja teoría de que tenemos todas las respuestas dentro de uno mismo. Solo necesitamos interceptarlas. Los sueños se están transformando en una manera popular para vernos a nosotros mismos y para ver nuestro futuro. Dicho sea de paso, no puedo más que sentirme mal por las mujeres de nuestra sociedad. Hay una terrible presión manifiesta y sutil para parecer perfecta. Noté la figura de una mujer en una revista. Supuestamente estaba profundamente dormida, aún así su pelo estaba perfectamente peinado sobre uno de sus hombros, sus pestañas y sus ojos estaban perfectamente maquillados, y estaba usando lápiz labial. Espero que ninguna de las damas mire los mensajes subliminales como esos y piense: bueno, no estoy en ese calibre ni siquiera cuando duermo. No. Espero que ustedes, damas, miren ese tipo de cosas y digan: dame una oportunidad. En realidad, cuando esa señora, que es una modelo profesional, está realmente dormida, ella, como cualquier otro ser humano, parece como si un camión les hubiese pasado por encima. Es por eso que cada mañana nos levantamos temprano para arreglar los daños. Bueno, como esperé, el artículo terminaba diciendo: el abismo está siendo encuadrado entre los científicos y los de la nueva era, para quienes los sueños son una herramienta tan vital para la autorrealización como los cristales o el yoga.
Ellos titulan sus sueños confiriéndoles el nivel de bellas artes. Ellos sostienen a los estadounidenses nativos en sus búsquedas de sueños u astras en sus camas a través de telas y tejidos de plumas diseñados para acechar los malos sueños. Algunos hasta toman agua antes de ir a dormir, esperando tener que despertarse para así tener una mejor posibilidad para recordar sus sueños. Al escuchar a los más fervorosos de ellos, uno puede creer que si podrían pasar 24 horas por día soñando, curarían el cáncer, terminarían con la polución y lograrían la paz mundial. Ahora, miremos en Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18, los cuales hablan de ponernos la armadura de Dios. El versículo 18 nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. El desafío número 3 es estar alerta de los enemigos espirituales y de sus propósitos. Estábamos viendo algunos desafíos. El desafío número 1 es estar alerta del ministerio emergente y de su potencial. El desafío número 2 es estar alerta a la oración y a sus prioridades. El desafío número 3 es estar alerta a los enemigos espirituales. Alguien alguna vez preguntó con ironía, ¿por qué es que la oportunidad golpea una sola vez cuando la tentación llama a la puerta constantemente? Juan Bunyan, el autor de El Peregrino, escribió una alegoría poco conocida llamada La Guerra Santa. En ella escribió sobre Mansul, cuya traducción al español es alma humana, una ciudad que el enemigo estaba tratando de derribar. Mansul tenía 5 entradas: la puerta del oído, la puerta de la vista, la puerta de la nariz, la puerta del tacto y la puerta de la boca. El enemigo de Mansul atacaría a una de las puertas cada día. Hablaría a través de la puerta del oído o pintaría imágenes vívidas y llamativas para la puerta de la vista. Lo interesante es que Mansul, en la alegoría de Bunyan, nunca podía ser derribada por los ataques. La única forma que el enemigo podía conquistar la ciudad era que alguien abriera una de las puertas. Pablo dijo que estemos alertas con toda perseverancia. Una de nuestras mayores batallas es la resistencia. Somos por naturaleza corredores de distancias cortas, no corremos largas distancias. Creo que es interesante que si este varón de Dios hubiese seguido viajando hasta regresar a su casa, en vez de detenerse y sentarse debajo de una encina en Betel, hubiese evitado el desastre. Busca el libro de los Hechos y mira el capítulo 20 desde el versículo 28 al 31. Los versículos 30 y 31a nos dicen: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. El cuarto y último desafío es el estar alerta de los falsos maestros y de sus planes. ¿Te pasó alguna vez que tu enemigo tenía suficiente información sobre ti para saber cuándo, dónde, cuánto y con qué frecuencia tiraste los dardos? No nos sorprende que la Biblia diga en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cristianos, estemos alerta. Ya llegando a la conclusión de nuestro mensaje, quiero mencionar una cosa más sobre el drama ocurrido en Primera de Reyes capítulo 13. En cuanto al enmascaramiento del rey como un sacerdote y del viejo profeta enmascarándose como el receptor de visiones. El hombre piadoso que desobedeció el mandato directo de Dios y como resultado se convirtió en una ilustración de lo que Dios le haría a Jeroboam y a los israelitas idólatras aún en su muerte, habló. Luego que el hombre profetizó, vino un rey y su nombre era Josías. 300 años después, el rey Josías vino a Betel. Déjame señalarte lo que sucedió 300 años después que el león le quitó la vida al varón de Dios. Busca en Segunda de Reyes, capítulo 23, y mira los versículos 15 al 17. Dice así la palabra de Dios.
Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová, que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Remarquen esa parte. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Imagina, 300 años después, la gente de Betel sigue repitiendo la profecía de este hombre. Y observa que él es recordado, no como el siervo desobediente, sino como el varón de Dios. Continúa con el versículo 18. Y él, o sea Josías, dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Aun cuando el hombre estaba muerto, había hablado por 300 años. Para nosotros hoy, estemos alerta, estemos en guardia. Recuerda que la mejor protección para el mañana es el uso divino del hoy. Recuerda que la mejor protección para el mañana es el uso divino del hoy, como dice la canción: en mi vida, Señor, sé glorificado, sé glorificado. En mi vida, Señor, sé glorificado hoy. En mi corazón, Señor, sé glorificado, sé glorificado. En mi corazón, Señor, sé glorificado hoy. Que Dios bendiga su bendita palabra y que podamos estar alertas ante las acechanzas de nuestro enemigo. Que Dios les bendiga.